Mujer de 25 años que consulta por dolor intenso en fosa ilíaca izquierda, dice. ¿Ya? En la anamnesis destaca una menorrea de 9 semanas. A la exploración, el útero ha aumentado de tamaño, pero menor que la amenorrea. Dolor a la movilización del cervix. Dolor a la reposición de ella. Sangrado vaginal escaso y oscuro, anexo izquierdo discretamente aumentado de tamaño. La ecografía muestra útero vacío, presión de 8,5 milímetros de mercurio, palidez, 2 cruces, ¿no? Frecuencia cardíaca de 110 por minuto. La actitud más correcta será, entonces, una gestante de 9 semanas que viene por, que ha referido a menorrea de 9 semanas, con útero aumentado de tamaño, pero menor que la menorrea, dolor en la movilización en el cervix, sangrado vaginal escaso y oscuro y anexo izquierdo, discretamente aumentado de tamaño. La ecografía muestra útero vacío, a pesar de que tiene amenorrea de 9 semanas, y presión de 8,5 y palidez. Entonces probablemente estemos frente a un embarazo ectópico, ¿no?, en esta paciente. ¿Cuál sería la actitud más correcta en esta paciente? ¿No? Salpingectomía laparoscópica. No, ¿no? Salpingostomía, ¿no? Laparotomía urgente. Antes de realizar una laparotomía, nosotros tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? Reponer volumen, metrotexate por vía oral. Entonces, probablemente esta paciente con un embarazo ectópico complicado o roto tenga que entrar a sala de operaciones, ¿no? Porque hay un cuadro quirúrgico acá definido. Pero antes de entrar tenemos que estabilizar a la paciente. Entonces la primera medida que tenemos que hacer es nuestro ABC. Primero, vía aérea y reposición de volumen, ¿no? A diferencia de los sépticos, estos pacientes responden bien a la terapia de volumen. Entonces utilizamos cristaloides y obviamente luego paquetes globulares para restituir la oxigenación en esta paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es reponer la volemia, ¿no? Y la volemia se repone, como les decía, con 2 buenas vías periféricas, y si hay accesibilidad a obtener una vía central, aunque muchos de los pacientes no lo requieren, ¿no?, podemos tener una vía central anterior o la subclavia de preferencia, ¿no? Entonces reponemos volumen. Mujer gestante en su semana 23. Presenta dolor lumbar derecho persistente y en la ecografía se objetiva únicamente dilatación pielo-ureteral derecha moderada. No tiene fiebre y el seguimiento urinario es normal. La actitud a seguir debería ser: ¿qué es lo que debemos hacer en una paciente que tiene una dilatación pielo-ureteral? Recuerden que la gestación va a predisponer, si la mujer ya de por sí es predispuesta a infecciones urinarias, la gestación genera mayor predisposición a la infección urinaria, debido a múltiples cambios fisiológicos que se van a generar. La compresión del útero sobre el uréter puede generar una leve hidronefrosis o una leve dilatación pielo-ureteral que no implica ninguna patología, ¿no? Lo mismo, la compresión uterina a nivel de uréter puede generar cierto grado de reflujo. El desplazamiento de la vejiga, ¿no?, por el útero grávido puede generar cierto grado de reflujo vésico-ureteral, ¿no?, generando por consiguiente mayor incidencia o mayor tasa de infecciones urinarias, que es una patología muy frecuente durante la gestación. Entonces las infecciones urinarias durante gestación se van a dividir en 3 grandes grupos, ¿no? Un componente que se llama bacteriuria asintomática, ¿no? El otro componente que es una infección urinaria leve, o sea, una cistitis, ¿no? Y el tercer componente que ya puede generar gravedad, que se denomina infección urinaria alta o grave o pielonefritis. Entonces esos 3 componentes nosotros tenemos que evaluar en una gestante, ¿no? Entonces es una paciente que presenta dolor lumbar derecho persistente y en la ecografía es objetivo únicamente dilatación pielo-ureteral. Ahora, hay signos y síntomas para descartar. Generalmente las bacteriurias asintomáticas, como su nombre propio lo dice, se trata de orinas colonizadas, pero que cursan de manera asintomática el paciente. Y estos pacientes, las gestantes generalmente van a evolucionar a una pielonefritis, porque tiene una infección oculta que no se hace sintomática. Entonces, las cistitis, en cambio, van a cursar con una triada famosa que es polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico, ¿no? Síntomas generales como fiebre puede existir, pero
estos tres eventos siempre tienen que existir. Entonces tenemos que buscar en la paciente si es que tiene polaquiuria, si es que tiene disuria o dolor suprapúbico. Si pensamos en una pielonefritis, ya se acompañará, además de los síntomas sistémicos, el famoso dolor lumbar, ¿no es cierto? O sea, la puño percusión lumbar positiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paciente? ¿Efectuar una urografía intravenosa de control cada 2 semanas hasta el parto? No. Por el hecho que tenga una dilatación periureteral, no. Es más, gestante no vamos a hacer una urografía intravenosa, ¿no? Porque recuerden que la urografía implica la aplicación de rayos X, entonces no vamos a hacer una urografía. Tratar con analgésicos y efectuar control ecográfico periódico, ¿no? ¿Podemos aplicar analgésicos en una gestante por el dolor lumbar? Sí, paracetamol, el acetaminofén, idealmente. Acá no nos dice que hay sintomatología, no tiene fiebre y el seguimiento urinario es normal, ¿no? Entonces, por un problema de dolor lumbar podemos manejar con analgésicos y control ecográfico por la dilatación periuretral, pero como les decía, la dilatación puede existir puede ser en una gestante por compresión del uréter, perdón. Administrar antibióticos para evitar la infección. No tenemos fuente o foco de infección, no lo tenemos, ¿no es cierto? Provocar el parto para prevenir complicaciones ulteriores. No, 23 semanas es imposible, pues, ¿no? Desaconsejar nuevos embarazos. Entonces, lo que acá tenemos que hacer es, si el seguimiento urinario es normal, es más, lo que tenemos que hacer es un urocultivo. Ahora los ginecólogos ya no piden seguimiento urinario, ¿no es cierto? A partir de las 24 semanas, que es cuando el factor de riesgo se incrementa, los ginecólogos te piden urocultivos, o sea, manejan urocultivos, no manejan sedimentos urinarios. Si el urocultivo es negativo, perfecto, hasta llegar al último trimestre, donde también tiene que hacerse otro, a las 32 semanas, nuevamente otro urocultivo, para ver si está cursando la gestante con bacteriuria asintomática, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Entonces podemos tratar con analgésicos y efectuar control ecográfico periódico en esta paciente. Entonces la infección del tracto urinario y en el embarazo la frecuencia es de 5 al 10%, ¿no? Problemas para el feto porque una infección del tracto urinario puede generar bajo peso al nacer o embarazo pretérmino. Y si progresa la infección, a mortalidad perinatal, ¿no? Para la madre, anemia o hipertensión. Factores de riesgo para la infección del tracto urinario, antecedentes de ITU previo al embarazo. Las bacteriurias asintomáticas generalmente pueden cursar con infecciones previas a la gestación que han sido manejadas pero que no han sido controladas adecuadamente, ¿no? 24 a 38% de las mujeres que presentan bacteriuria asintomática en la gestación tienen antecedentes de una ITU sintomática, ¿no? Una ITU sintomática. Malas condiciones socioeconómicas, incidencia 5 veces mayor de bacteriuria asintomática durante la gestación. Y algunos factores asociados como la diabetes mellitus, incluida diabetes gestacional, formas más graves, ¿no? Que pueden desarrollar cuadros más agresivos de, por ejemplo, pielonefritis en las gestantes, con el consiguiente la pérdida del producto, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta con las pacientes pacientes diabéticas que gestan o pacientes que hacen diabetes gestacional, ¿no? Mediante el test de O'Sullivan. Definición de la infección del tracto urinario: existencia de bacterias en el tracto urinario capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas. Bacteriuria significativa, o sea, la bacteriuria asintomática se diagnostica por mediante un urocultivo y debemos de tener mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? De un único uropatógeno recogida por micción espontánea en 2 muestras consecutivas. El germen más frecuentemente aislado es el E. coli, ¿no? Escherichia coli. Si se recoge por sondaje vesical, 1000 unidades formadoras de colonia si se recoge por sondaje vesical, ¿no? Teóricamente porque la sepsia es mayor, pero el sondaje vesical también es un factor de riesgo, así que no se debe realizar. Cualquier cantidad si la muestra se obtiene por punción suprapúbica. Bueno, nadie va a hacer una punción suprapúbica para hacer un urocultivo, salvo no haya conclusión en cuanto a los urocultivos. Si todos los cultivos salgan negativos y la paciente genera algún cuadro de fondo, ¿no? La etiología: el Escherichia coli es responsable en el 75-90% de las infecciones. Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas. Entre los gran positivos los Streptococcus agalactiae, pero este es el más importante, ¿no? Y ese es el que, si nos preguntan, respondemos. Entonces las gestantes con ITU pueden generar bacteriuria asintomática
¿no? Que llega hasta el 10%, ¿no? Yo recuerdo que este fue el trabajo de tesis que hice para la universidad. En el Hospital Regional del Cusco hicimos un estudio de la bacteriuria sintomática en gestantes, ¿no? Pero solamente tomábamos gestantes en primer trimestre, o sea, 24 semanas de gestación, 21 semanas de gestación, ¿no? La incidencia era alta, nosotros llegamos hasta 15% de incidencia en bacterias sintomáticas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver fuera de las condiciones socioeconómicas del paciente, entonces probablemente esto elevaba. Y como todos los médicos decimos que Diosito es peruano, ¿no es cierto? A pesar de que tenían bacteriología sintomáticas estos gestantes, de acuerdo a la evolución, nunca llegaban a generar cuadros más complicados como pielonefritis o sepsis producto de esta bacteriuria, ¿no? No sé por qué. Entonces, la segunda fase es una infección urinaria leve, definida como una cistitis aguda, en la cual va a haber disuria, poliacuria y dolor hipogástrico. Tenemos no mucho, pero dolor, disuria, poliacuria y dolor hipogástrico ya nos tiene que orientar hacia una infección, ¿no es cierto?, baja, una cistitis. Y fiebre, prostración, mal estado general, acompañado a disuria, poliacuria, y dolor lumbar, ya nos está hablando de una pielonefritis aguda, y si es una urgencia, una emergencia, entonces el paciente inclusive debe ser manejado con mediante reposo, hospitalización y terapéutica antibiótica endovenosa, o sea, parenteral, ¿no? La cistitis todavía se puede manejar con antibióticos por vía oral. Entonces, la segunda patología médica más frecuente en el embarazo, ¿no? Bacteriuria sintomática, menos del 11%, nosotros encontramos hasta un 15% de incidencia, ¿no? Y los factores de riesgo era trabajo de parto prematuro, bajo peso al nacer y progresión hacia pielonefritis aguda y sepsis, pues, en estos pacientes, ¿no? La cistitis aguda, ¿no?, el 5%, y la pielonefritis aguda en el 2%. Principal causa de ingreso no obstétrico de la gestante, riesgo de vida materna y fetal, ¿no? Entonces, debemos evitar que nuestras gestantes no lleguen a estos parámetros, ¿no? Estos parámetros. Muy bien. La bacteriuria sintomática es detectable al principio de la gestación. Menos de 1% de las gestantes con urocultivo negativo lo adquirirán después. La mayoría de las mujeres con bacteriuria sintomática la tienen previa al embarazo, como habíamos hablado, ¿no? Y precisamente estos van a evolucionar hacia las famosas pielonefritis. El riesgo de aparición aumenta conforme lo hace el embarazo, desde el 8% al 12 semana, un 1.9% al final. Ahora, yo hice mi CERU en un puesto de salud a 2 horas del Cusco, donde no tenía luz, sí tenía agua y desagüe. Y a las gestantes las controlaba la obstetriz, y cuando no estaba la obstetriz yo las controlaba. Nunca les pedimos urocultivo, no podían hacerse sedimentos urinarios, y como les decía, pues, evolucionaban a la naturaleza, ¿no? Y si queríamos hacer, teníamos que coordinar, traer, prender equipo electrógeno, ¿no? Entonces miren cómo es la naturaleza en esas zonas, ¿no? O sea, en mi serum, por ejemplo, yo no he visto una gestante con ITU, no he visto. A pesar de que uno puede decir que en el campo las condiciones de cuidado son mínimas, porque ellos no utilizan letrinas, no utilizan baño, utilizan el campito, nada más, ¿no? Pero todo lo que en teoría sabemos a veces es difícilmente aplicable cuando uno está en el campo operativo, ¿no? Sobre todo a nivel periférico, Entonces, eso pasaba con mis gestantes, ¿no? Nunca tuve una infección urinaria en una gestante. Ahí en la periferia, con 4.000 habitantes, manejaba una población de 4.500 habitantes más o menos, nunca tuve una apendicitis aguda, que es la primera causa de urgencia quirúrgica. De repente habrá habido y se han ido, pero nunca hubo. No sé por qué no hacen. No sé por qué no hacen. Nunca tuve una urgencia de esa naturaleza. De repente lo ha habido y yo no lo he visto, ¿no? Pero no tuve. No tuve ni siquiera reporte de eso. No hay. Entonces hay algunas patologías que no se presentan. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no se presenta una patología de esa naturaleza en esas zonas, ¿no? O sea, ¿por qué no hay? No sé. La verdad no sé. Pero sí las patologías propias de la gestación por no cuidado. Por eso decían que la mortalidad materna es prevenible desde todo punto de vista, mientras apliquemos los parámetros adecuados y conozcamos la teoría, ¿no? Eso sí es prevenible. Y muchas veces la misma población hacía que sea impredecible, pues, ¿no? La misma población asumía de que, por ejemplo, han habido situaciones en las que
no salía la placenta y la partera lo amarraban con una cinta amarilla o una cinta roja y esperaban a que salga, ¿no? Entonces son tradiciones y la paciente ya llegaba pues en estado séptico, chocada, ya moribunda al establecimiento de salud. Ya definíamos ya definidas llegaban al establecimiento, ¿no? Con las parteras, ¿no? Los brebajes que le daban a la gestante, las situaciones transversas, las podálicas que intentaban extraer y que generaban traumas en la paciente, desgarros o inversiones uterinas. Todo eso es previsible, ¿no? Y lamentablemente la población, como ustedes saben, no conceptualiza adecuadamente y no se puede tampoco ir contra la conducta o la naturaleza o la cultura de estos pacientes, ¿no? Después nosotros nos enseñaron a aplicar adecuación cultural en el parto. ¿Y cuál era la adecuación cultural en el parto? Atender parto en cuclillas o atender parto en parado, ¿no? Tantas estrategias. Yo me acuerdo de cuando hacía mi serum, ¿no? Y estábamos, a mí la obstetriz me enseñaba, doctor, todo medianoche, ya, por ahí. Y así esperábamos, ¿no? Interesante, pero no. Muy bien. A diferencia de la mujer no gestante, en la embarazada la bacteriuria sintomática representa un significativo riesgo para su salud. Predispone a la pielonefritis aguda. La bacteriuria sintomática, si nosotros tenemos una bacteriuria sintomática, debemos dar profilaxis en la gestante y probablemente tener en cuenta que esta paciente puede ir a una pielonefritis, así que tenemos que hacer el seguimiento del caso, ¿no? Los programas de cribado y tratamiento han conseguido reducir la progresión de la bacteriuria sintomática. Cribado porque ahorita todas las gestantes, como les decía, primer trimestre de 21 semanas, 24 semanas, su urocultivo. Ya nadie pide seguimiento urinario. Otros efectos, anemia materna, hipertensión, bajo peso al nacer o parto pretérmino pueden presentarse. Entonces, la etapa ideal para establecer la presencia de bacterias asintomáticas es a la semana 16 de gestación, ¿no? Algunos libros van a encontrar a las 21 semanas o a las 24 semanas de gestación. Aún no se han establecido las estrategias para la detección precoz por métodos baratos y eficaces. La prueba de elección es el urocultivo, como hemos quedado, ¿cierto? Entonces recuerden, semana 16 o semana 24, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que idealmente debemos utilizar en las gestantes? Si ustedes saben, ¿no? Beta-lactámicos, ¿no? Las aminopenicilinas, idealmente, y seguida de las cefalosporinas. La nitrofurantoína y las quinolonas contraindicadas en el último trimestre. Y en el caso sea necesario, se puede usar aminoglucósidos, que son medicación que según la FDA son tóxicos, son teratogénicos, ¿no es cierto? Pero en el caso de que se requieran utilizar conjuntamente con el astrenama o las quinolonas, si la situación así lo amerita, tienen que ser utilizados, ¿no? Dependiendo del urocultivo y el antibiograma que tenga la paciente. Pero idealmente estos pacientes responden bien a las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, y para evitar resistencia a los beta-lactámicos podemos asociarlos con ácido clavulánico, ¿no? Que se puede hacer esta asociación, ¿no? Y si no va bien, usamos cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Muy bien. Tiene que ser de tercera generación, ¿por qué? Idealmente, si vamos a utilizar una cefalosporina, idealmente de tercera generación. Recuerde que las generaciones de la cefalosporina se vienen de acuerdo a su actividad, ya sea contra gram positivos o contra gram negativos. Las cefalosporinas de primera generación tienen mayor sensibilidad hacia los gram positivos, ¿no es cierto? Hacia los gram positivos. Y esta sensibilidad va disminuyendo a medida que aumenta la generación. Las de segunda generación todavía son sensibles hacia los gram positivos, pero los de tercera generación idealmente para gram negativos, ¿no? Por eso, y las de cuarta generación más a gram negativos que a gram positivos, y además algunos a anaerobios, ¿no? Como el ceftazidime. Entonces la ceftriaxona tiene poca cobertura contra gram positivos, pero mayor cobertura contra gram negativos, ¿ya? Cefalosporina de tercera generación. Muy bien. Entonces, seguimos. Tratamiento de la bacteriuria asintomático y la cistitis.
idealmente las aminopenicilinas, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, 250 miligramos cada 8 horas por 5 días. En realidad esto de acuerdo a la, al kilogramo peso, ¿no? del paciente, la dosificación. Podemos usar ampicilina sulbactam también, ¿no? Idealmente cefalexina no, como les decía, tenemos que tener en cuenta que si la primera causa es un gran negativo, las cefalosporinas de primera generación no nos van a ayudar mucho. Entonces la cefalosporina de primera generación idealmente ya no. Antes dábamos a todito cefalexina, pues, ¿no? Cefalexina. Más que la cefalexina nos puede ayudar una amoxicilina con ácido clavulánico, antes que la cefalexina, ¿no? La cefuroxima, que es una cefalosporina de tercera generación también por vía oral, nos ayuda porque tiene cobertura para gran negativos, entonces sí nos va a ayudar, ¿no? Y acá no está la ceftriaxona, pero también se utiliza la ceftriaxona idealmente para tratamiento parenteral, ¿no? La nitrofurantoína, recuerden, primer trimestre podemos utilizarla idealmente, en el último trimestre no, igual que los aminoglucósidos, ¿no? Y las quinolonas también. Entonces, la erradicación de la bacteriología sintomática reduce la incidencia de ITU sintomática en un 80-90%. La residencia tras recibir tratamiento es elevada. En las embarazadas, la infección parenquimatosa renal asintomática responsable de la recolonización de la orina. En realidad, inclusive, ya que el flujo, el volumen total de la paciente está redistribuido hacia la placenta, inclusive el flujo urinario, la perfusión renal se ve disminuida y por ende las orinas son más concentradas. También es otro factor predisponente para que la gestante genere infección del tracto urinario, ¿no? Recurrencia, usar pautas largas y considerar la supresión continua con antibióticos, ¿no? Para la recurrencia. Gestante a término en periodo de dilatación y hace un año se realizó cesárea por situación transversa. De forma súbita presenta sangrado, que coincide con el registro cardiotocográfico fetal con 4 desaceleraciones tipo DIP 1 seguidos de una bradicardia fetal de 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. Su actitud debe ser, entonces estamos frente a una gestante que está en trabajo de parto y que presenta dolor súbito, ¿no? Y además de sangrado, dice, escaso. Si tenemos esa situación debemos de pensar en dos cosas, ¿no es cierto? O es un desprendimiento prematuro, es un desprendimiento en este caso no, es un desprendimiento de placenta normoinserta, o es una ruptura uterina. Esas dos condiciones. Ambas situaciones se pueden dar durante el trabajo de parto o previa al trabajo de parto, ¿no es cierto? Ambas situaciones van a generar el útero, hipertonía en el útero. Ambas situaciones van a generar insuficiencia placentaria y por ende sufrimiento fetal. Ambas situaciones, ¿no? Sin embargo, solo en la ruptura uterina nosotros vamos a tener que ver los antecedentes del paciente. Y generalmente son pacientes que han tenido cesáreas anteriores y que son sometidos a trabajo de parto, ¿no? Se dice que el periodo intergenésico ideal es de 2 años para una cesárea y luego de 2 años la paciente puede someterse a un parto por vía vaginal, pero aún así se corre riesgo y el riesgo es precisamente ¿no es cierto?, la ruptura uterina o algunas otras cirugías a nivel del útero, como por ejemplo las miomectomías, ¿no?, que pueden generar también este tipo de condiciones de ruptura uterina. Entonces, este antecedente más la palpación fetal a nivel del abdomen van a generar un cuadro de sufrimiento fetal y un cuadro severo para el paciente. La ruptura uterina genera mayor cuadro de severidad que el desprendimiento prematuro, que el abruptio placentae, o sea, el desprendimiento de placenta normalmente inserta, porque depende también del grado de desprendimiento que vaya a tener, ¿no es cierto? Y se clasifica en 25, 50% y mayor al 75%, y dependiendo, a veces los de menos del 25% se pueden manejar
incluso el paciente con un desprendimiento de placenta de 25% puede continuar con un parto eutóxico. Pero cuando ya es mayor y el compromiso sistémico es mayor, estos pacientes tienen que ir a sala de operaciones inmediatamente. Lo mismo sucede con una ruptura uterina, ¿no? Entonces, el paciente tiene que ir a sala de operaciones de manera inmediata y o se realiza la rafía de la ruptura o simplemente se hace la histerectomía del caso. Entonces, sospechar abrupto placentae y realizar cesárea, podemos sospechar, porque el abrupto placentae también puede presentarse, el desprendimiento de placenta normalmente inserta puede presentarse también un trabajo de parto, pero es menos catastrófico que una ruptura uterina. También cursa con sangrado espontáneo, ¿no? Con sangrado, también puede cursar con sufrimiento fetal, ¿no? Pero aquí no se palpa lo que generalmente sucede con la ruptura prematura, la ruptura uterina, ¿no? Se palpa las partes fetales a nivel abdominal. Entonces, esa es una orientación que nos da. Esperar la normalización de la frecuencia cardíaca fetal y seguir el curso del parto, así no sea una ruptura uterina, un desprendimiento de placenta. Este paciente está teniendo 4 desaceleraciones, uno y hay bradicardia, está en sufrimiento fetal, el paciente tiene que ir a sala de operaciones inmediatamente, así no tenga nada, sea cual sea la causa, ¿no? Sospechar ruptura uterina y realizar cesárea, sí, eso es lo que debemos de sospechar en esta paciente. ¿Y qué nos orienta? Porque hasta acá puede ser o una ruptura uterina o un abruptio placentae, pero ya nos dice que se palpa sobre el estrecho superior, entonces eso vas con ruptura uterina, ¿no? Realizar una ecografía obstétrica se realiza a veces de manera rápida. Sospechar de placenta de inserción baja, a utilizar oxitocina intravenosa para mejorar la dinámica uterina. Si ustedes se dan cuenta, yo cuando era interno había un cirujano, el doctor Cusihualpa, cusqueño también. Cusi significa alegre, Hualpa en gallina. Nosotros le decíamos al doctor Happy Chicken, esa era su chapa, ¿no? Entonces, él era joven y siempre cuando venía, por ejemplo, un abdomen agudo, entrábamos a sala y al costado estaba entrando una cesárea. Entonces él decía, mira, los ginecólogos entran a una cesárea y ya saben lo que van a hacer, saben lo que van a encontrar, ¿no es cierto? Y la cesárea, como ayer conversaba con un ginecólogo y me decía, nosotros tenemos ya estandarizado todos los parámetros, o sea, ahí no hay vuelta que darle. Si nosotros determinamos una falla, un sufrimiento fetal o un trastorno en la gestante en el trabajo de parto, nosotros en 11 minutos, en 11 minutos ya tenemos el producto afuera. Y es lo que hace. ¿Por qué? Porque ya el diagnóstico es definido y su accionar es directo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es ir y sacar el producto. No es que tengan que ir a buscar, a ver qué encuentren, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, por eso renegaba pues este doctor Happy Chicken. Porque mientras el ginecólogo entraba y en 15 minutos salía de sala de operación, nosotros entrábamos con un abdomen agudo quirúrgico y empezamos a buscar qué es lo que era, si es una apendicitis complicada, de repente buscar, o volvemos que nos llevaban 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, por eso es que este ginecólogo ayer me decía, nosotros en 11 minutos resolvemos al paciente porque todo está estandarizado y todo está mimetizado. ¿Por qué? Porque ya tienen un objetivo y el objetivo no lo van a encontrar en otro lado. Hacen la laparotomía, histerotomía, sacan el producto, sacan la placenta, hacen la rafía. Y si no pueden, el útero. Ya está. Entonces como que está más dirigido y está más controlado. Pero a pesar de que tienen ya todo protocolizado, siempre la mecánica es lo que malogra al cirujano, ¿no? Porque mecánicamente nosotros podemos hacer eso, pero a veces no nos damos cuenta de las complicaciones secundarias que pueden presentarse. Entonces siempre pensar en todo eso. Entonces, la ruptura uterina normalmente se produce por la dehiscencia de la sutura de cesárea previa o por otras cicatrices previas, ¿no? Clínica de la ruptura uterina: hemorragia normalmente escasa, estado general grave, dolor abdominal intenso, cese de la anémica uterina y atonía uterina, ¿no? Actuación de la ruptura de oxigenoterapia. Tenemos que manejar bien a la paciente, ¿no? Igual, miren, una ruptura uterina ABC, ¿no? Lo mismo, vía endovenosa con suero fisiológico, cesárea de urgencia. Si no se consigue cohibir la hemorragia, se plantea histerectomía. Y las histerectomías en el embarazo son más fáciles, ¿por qué? Porque tienen todos los elementos más agrandados, ¿no?
y a veces no llegan hacia el istmo, ¿no? Simplemente hacen la histerectomía en el cuerpo y es salvar la vida del paciente, no demorarnos mucho tampoco, ¿no?